hiperviaje, ¿no? Y entonces, el título de esta conversación, y entonces me parecía que valía la pena empezar por definir ese término, que es de algún modo un neologismo, no será un hiperneologismo, pero no deja de ser un neologismo, que, según parece, apareció en un libro que yo no publiqué hace como 5 años, que se llama Una Luna. Después lo publiqué hace como 3 y me dio mucha vergüenza. Es un libro que yo había escrito no para publicar, sino para regalar a los amigos. Se lo regalé a mis amigos y pensé que era un gran luchador contra la comercialización de la literatura y todo eso, y después caí en la estúpida trampa de aceptar que lo publicara Anagrama. Pero en ese libro hay un párrafo que quería leerles, que es como el libro se llama Una Luna, diario de hiperviaje. Ahí aparece esa palabra, y hay un párrafo que se supone que es el lugar donde introduzco esa idea. Dice: es sin duda una forma pervertida del viaje. Que hoy esté en Moldavia con 15 bajo cero, mañana en Liberia con 35 sobre, el jueves supuestamente en Ámsterdam. Digo pervertida, en el sentido de que no es la forma que solíamos considerar normal. Había en los viajes, solía haber, cierta proporción entre lugar y tiempo. Los desplazamientos en el espacio, en las culturas, paisajes, sensaciones, se correspondían con una demora que los forzaba a ser graduales, a desplegarse más o menos lentamente. En las últimas décadas viajar se volvió tanto más veloz, tanto más accesible que aquella idea del viaje. Perdón, estoy diciendo mal. En las últimas décadas viajar se volvió tanto más veloz, tanto más accesible que aquella idea del viaje, distancia igual a tiempo, ya no corre. Hay que ir pensando otras. Algo así debe ser el hiperviaje. Cliquear links en la red. Brincos de un mico imberecundo. Lo releí esta tarde, cuando lo buscaba para traerlo aquí, y para empezar me parecía curiosa la época que define tantos de sus rasgos como hiper, ¿no? Hay mucho hiper en esta época, como si ya no alcanzara con los nombres de las cosas para nombrar las cosas, sino que hubiera que darles esa categoría supuestamente superior de lo hiper, desde el hipermercado hasta el hipervínculo. Vivimos en un mundo hipersignificado, ¿no? Lo cual a mí me dejaba como una sensación de dificultad para significar. Digo, si hay que subrayar tanto el concepto, es que nos parece que el concepto ya no funciona. Y me parece que en este punto el hiperviaje no tiene nada que ver con esa idea de superviaje o de gran viaje que sería el hipermercado, digamos, como gran mercado. Pero más bien todo lo contrario. Como trataba de decir recién, es más un viaje que ya no responde a las características clásicas que siempre le supusimos, esta correspondencia que decía entre el tiempo y el espacio, según la cual recorrer un determinado fragmento de espacio requería una cantidad que considerábamos proporcional de tiempo. Ya no. Nos dormimos en Buenos Aires y nos despertamos en Madrid, nos dormimos en Delhi y nos despertamos en Nueva York. No hay tiempo para ese espacio. En el sentido del hiperviaje sería no un superviaje, sino un viaje que no se contiene a sí mismo, que funciona, como decía ahí, como funcionan los hipervínculos. Con un clic uno ya está en otro texto, ya está en otro contexto, ya está en otro espacio. Y pensaba que esta idea del viaje contemporáneo de alguna manera invalida la idea de crónica de viaje. Yo siempre estuve incómodo con la idea de crónica de viaje. Me he pasado la vida diciendo que yo no hago crónica de viaje, que si acaso viajo para hacer crónicas, pero que lo que importa no es el viaje, es lo que yo hago.
Y me parece que en épocas de hiperviaje, el viaje ya no puede importar, porque no tiene esa densidad, esa prolongación en el tiempo que hacía que fuera narrable. Digo, la crónica de viaje quizás tenía sentido cuando, no sé, cuando Marco Polo, cuando Álvar Núñez, cuando Alibey, cuando Víctor Segalén incluso, para los cuales su desplazamiento era algo decisivo, que valía la pena de ser narrado. Lo que encontraban al fin del desplazamiento podía ser más o menos importante, pero lo decisivo era el desplazamiento, porque esos desplazamientos no funcionaban según la lógica del hiperviaje, sino del viaje. Duraban, producían eventos, eran dignos de ser narrados. Ahora ya no. Ahora lo que se narra es lo que pasa una vez que uno está en un lugar, ya no el recorrido que uno ha hecho para llegar allí. Entonces me parece que con más razón todavía la idea de crónica de viaje debe ser revisada en el contexto de cómo se viaja actualmente. Más allá de otras cuestiones, de que ya viajar es algo que no está reservado a unos pocos, como lo estaba cuando las crónicas de viajes pasaron por sus momentos más fructíferos, cuando el narrador de una crónica de viajes le estaba contando a su público algo que su público no podía siquiera soñar con hacer. Ahora todos viajamos y todos viajamos más o menos de la misma manera. Algunos buscamos más cosas, menos cosas, nos embarramos, o como decían allí en Zaragoza, encenagamos. Aprendí una palabra ya, encenagarse. Como decían ayer entonces, nos encenagamos más o menos, pero lo que importa ya no es el trayecto, sino qué es lo que uno hace al final, digamos, después de haber llevado a cabo ese recorrido. Y en ese sentido, me parece que vale la pena discutir la idea de crónica de viaje. Como nuestro punto de partida era una luna, el libro de Martín, que lleva este subtítulo de Diario de Hiperviaje, he tratado esos días de pensar qué ha podido cambiar desde que Martín hizo los viajes que llevaron a este libro. Lo publicaste en la edición... La edición de Amigos era el 2007. 2007, los viajes eran del 2005, 2006. Sí. ¿Qué puede haber cambiado desde 2005 hasta hoy, si es que algo ha cambiado? Tendemos también a hablar mucho de cambios importantísimos, emblemáticos, cuando quizás no lo sean tanto. Y nada, pensando, como tomaba notas aquí en mi agenda, me acordé que hace muy poco, en Semana Santa, hice el primer viaje organizado de mi vida, que fue una experiencia muy positiva, la recomiendo, sobre todo si, como es el caso, en Turquía es más barato que ir por tu cuenta, ¿no? El viaje independiente que yo he mitificado presuponía que era más barato ir por tu cuenta que no ir a hoteles de 5 estrellas y vuelos charter. Es mucho más barato ir a hoteles de 5 estrellas en un viaje organizado, de modo que lo recomiendo en estos tipos de crisis. Entonces escribí para sobrevivir, aunque lo recomiendo, tuvo sus momentos duros, digamos. Para sobrevivir al viaje, escribí una crónica en tiempo real, como de 15 páginas de mi agenda, que no pienso publicar, y estaba repasando los apuntes de esta crónica, ¿no? Y me llamó la atención que el primer y el último fragmento apuntan a lo mismo, que es la imagen. El primer fragmento dice: 1. Con una foto. El viaje comienza con una foto. Invariablemente, los turistas hacen la cola y justo antes de presentar la tarjeta de embarque, enfocan su teléfono móvil o su cámara reflex hacia la tele que anuncia el vuelo. O posan bajo ella, señalándola con el pulgar. Ok, es la nueva retórica. Ok, compartamos las fotos en Facebook o en Instagram. Ok, no hace falta texto. Estambul, número de vuelo 19:30. Me voy de vacaciones, tú sigue trabajando. O me voy de viaje, como tú hiciste el año pasado. No te pierdas esto, prueba aquello, me gusta, comparto. Invariablemente los turistas hacen.
Los turistas hacen fotos de teles que indican vuelos, porque nosotros no lo hacemos. ¿Nos convierte eso en viajeros? Los viajeros no fotografían teles ni puertas de embarque. Esto es un vuelo charter, el primero de mi vida. Bienvenidos a un auténtico viaje organizado. Y el último fragmento de esta crónica, hay una especie como de fragmentos intermedios que son cosas que yo oigo en el viaje. Algunas muy graciosas, sobre todo unos abuelitos, que eran 8 abuelitos, 4 parejas, que decían cosas muy graciosas, a veces un poco racistas, pero siempre como muy hispánicas, ¿no? Muy ibéricas. Y el último comentario en esta serie que se llama Oído en el autocar, fin. Una de las abuelitas dijo: cuando te vas de viaje, todo el mundo te dice que hagas muchas fotos, pero cuando vuelves, ¿quién quiere saber nada de la selección de las 10 o 12 mejores? O sea, ni siquiera quieren ver las 10 fotos que tú crees que son mejores, ¿no? Por no hablar de la sesión típica de los viajes tediosos, etc. Entonces, pensaba si ha cambiado algo desde este hiperviaje, o si este hiperviaje ha ganado algunos matices. Tal vez sea la transformación del viaje en pura imagen en tiempo real. Es decir, hasta hace poco, pongamos 10 años, todavía tenía sentido la sesión de fotos después del viaje. Ahora hacemos 100 veces, 1000 veces, 2000 veces más fotos de las que hacíamos hace 15 años, pero nadie quiere verlas. Ni siquiera nosotros mismos las vemos. A veces ni siquiera las ordenamos. Sin duda no las etiquetamos, no ponemos el nombre o la fecha, o muy pocas veces. Pero en cambio, para mucha gente, Instagram o Facebook o otras redes sociales, da sentido hacer la foto si la puedes compartir en el momento. Y esto es interesante porque cuando tú en Facebook, y yo lo he intentado hacer alguna vez, cuentas cosas de los viajes, o sea, interesa la primera vez y la segunda. Después ya no interesa. En Facebook, las redes sociales, interesa por lo general temas compartidos, y el viaje no lo puedes compartir, o temas de interés general, políticos, futbolísticos, culturales. Se interesa por una lectura que haces durante el viaje, que no si estás en la Torre Eiffel o estás en Venecia. Es decir, la foto se convierte en un absoluto, se vacía de texto, y el viaje ahí quizá ha hecho un giro interesante. Si vemos la historia de la percepción del viaje y la historia de la representación del viaje, en términos de percepción, los momentos más interesantes son, yo creo, el nacimiento del tren, cuando nace la mirada en movimiento, la mirada fragmentada. La gente al principio se mareaba en el tren. A nadie se le ocurría leer en el tren. Era una locura, era imposible en el tren, no te podías concentrar. Y fuimos aprendiendo a mirar por la ventanilla y a leer a la vez, ¿no? A percibir la realidad fragmentada, secuencial, rota a través de la ventanilla del tren. Pero esta aceleración, que fue muy importante y fue percibida como muy importante, nada más que ver los cuadros de Turner, por ejemplo, sufre un giro radical, lo que comentaba Martín, del avión, ¿no? El avión es la otra gran revolución en la percepción del viaje y del movimiento, porque en efecto empiezas a poder pasar una noche durmiendo, volando y despertarte en otro continente. Ni el barco de vapor ni ningún otro medio de transporte en la historia, creo, son tan importantes como el tren y el avión. En términos de representación, seguramente la gran fase del viaje estuvo marcada por la carta, no por la crónica con voluntad pública, no por la crónica de Indias o de viajes o de exploradores, que casi siempre eran justificativas, ¿no? Cuando volvías del viaje, ya viejito, escribías un libro para justificar tu vida y para cobrar, ¿no? Porque el rey te debía, porque el otro te debía, porque te habías empobrecido y así podías recuperar parte de aquella inversión que hiciste en el galeón o en la caravana. La carta es el gran formato del viaje, ¿no? Desde las cartas de Indias, que eran muy poco personales, porque la subjetividad no estaba consolidada, hasta sobre todo las cartas del siglo XVII, con el Grand Tour. Los jóvenes aristócratas cada día escribían una larga carta a sus padres para contar qué habían visto y hecho durante el día y para justificar el dinero que los padres les estaban
inyectando a su tour europeo. Hay un momento muy interesante, final del 18, principio del 19, que cambia lentamente esto, que es cuando aparece la postal. La postal genera un escándalo brutal porque es la perversión. Es decir, tú que tienes que mostrar que sabes escribir, que dominas la retórica y la gramática, de pronto en 10 líneas salvas la papeleta, fue vista como algo demasiado vulgar, demasiado poco recomendable y sin duda una perversión del gran lenguaje y la gran literatura. La postal domina gran parte del siglo XX y coincide, comparte época de expresión con la cámara de fotos, que se populariza en los 40-50 y se hace de uso cotidiano común en los 70-80, antes en Estados Unidos y después en Europa y en España, por supuesto, mucho más tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Que con lo que hablábamos de las redes sociales y de Instagram y del compartir inmediatamente, ya la postal se desprende del lenguaje, ¿no? Es decir, pasamos de una carta de 12 páginas o de 15 páginas del siglo XVIII a una postal de 10 líneas en el siglo XX, a una foto de Instagram en el siglo XXI. ¿Qué ha pasado? Que del puro lenguaje hemos pasado a la pura imagen en una fase intermedia en que la imagen y el texto todavía podían convivir. Yo creo que el hiperviaje en la fase actual pasaría por eso, por una limpieza de lo textual y una imposición de lo meramente visual. En una época en que escribimos más que nunca, escribimos como nunca, escribimos mensajes, escribimos emails, escribimos estados de Facebook, escribimos tweets, pero en otras parcelas, yo creo, y no tanto en la del viajar. Cuando hacías referencia a estos viajeros del Grand Tour, me imaginaba, y por lo que sé era así, que les escribían a sus padres cartas que, hechas según el mismo modelo de esas, una colección de cartas de Bioy Casares maravillosa, porque evidentemente estos muchachos, para convencer a sus padres de que les siguieran mandando las libras esterlinas que necesitaban, contaban los monumentos que habían visto de día, pero no las juergas que se habían corrido de noche. Y hay una colección de cartas de Bioy que va contando todo un recorrido básicamente por el norte de Francia, por Normandía, Bretaña, bastante París también, y lugares así, en los años 60 o 70. Y uno las leyó, me acuerdo de haberlas leído, y digo, pero qué tipo austero, que no era la fama que tenía Bioy Casares, digo, qué tipo tan, la verdad no se comía una rosca, que se pasó como 2 meses ahí dando vueltas. Y cuenta como lo que comía, lo que veía, lo que leía, lo que extrañaba, etcétera, etcétera. Hasta que alguien me contó que esas cartas habían sido expurgadas para su publicación de todas las historias que realmente valían la pena de ser contadas, que eran las aventuras que inevitablemente Bioy tenía en todos lados. Era un señor muy mujeriego, no sé qué. Supongo que las cartas de Grand Tour funcionaban según el mismo modelo. Seguro, pero no había ningún tipo de mentira, porque la carta se escribía al anochecer y se contaba todo lo que habías hecho desde por la mañana que te habías levantado, ¿no? Esa elipsis nocturna era muy conveniente. No creo que fueran tan precisos. De todas maneras, más allá de eso, estaba pensando que hay como dos, me parece, dos diferencias que tendríamos que ver. Una es, la primera es que cuando yo hablaba de hiperviaje hablaba más de una forma de viajar, y tú hablas de una forma de representar el viaje. O sea, son como dos cuestiones distintas a las que nos estamos refiriendo. Y dentro de esas dos cuestiones distintas hay otra diferencia, que es cómo representan el viaje los que no sienten que deban hacerlo como actividad, digamos, los que no crean que los que están viajando para eso, o cómo representan el viaje aquellos, muy pocos, que se dedican a viajar para contarlo, para hacer lo que solemos llamar crónica de viajes. Una cosa es el señor o la señora que mandan una postal antaño o un Instagram ahora, y otra cosa es el fulano que dice, bueno, voy a ir porque voy a escribir tal cosa para una publicación, para un libro, para una revista. Entonces, me parece que hay dos diferencias que habría que ir despejando. Por un lado, insisto, yo hablaba de hiperviaje en términos de definición
de cómo se viaja, no de cómo se lo cuenta. Esta sensación de que uno está hoy aquí y mañana en cualquier otro lado sin que medie ningún desplazamiento visible y palpable. Simplemente eso, echándose a dormir o leyendo algo o sufriendo en la cabina de un avión durante las horas necesarias. Y en cuanto al relato, bueno, quizás habría que acordar que entonces el único relato que queda de los viajes es el de aquellos que no viajan para contarlo, porque viajar para contarlo ya no existiría en la medida en que no hay ese viaje que puede ser contado. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Yo lo que planteaba era el contexto en el cual se puede pensar si la crónica de viaje tiene o no sentido. En un siglo en que todo era textual tenía mucho sentido, en un siglo en que había una lucha tenía sentido, hoy quizá tiene menos sentido. Pero sin embargo sigue habiendo muchos libros. Si vas a una librería, hay bastantes libros, sobre todo en las librerías anglosajonas. Pero la pregunta es si hay lectores. Debe haber, no sé. Tampoco es que haya lectores, en general no hay, pero digo, tampoco para esos libros. No es un problema de esos libros. Yo no leo ese género, es un género que leo muy poco, así que no podría hablar al respecto. Porque, entre otras cosas, me parece que abunda en esto que, en esta confusión que a mí me incomoda y que, sin embargo, alguna vez he practicado, que es la de la diferencia entre hablar en primera persona y hablar sobre la primera persona, ¿no? La crónica de viaje tiene una tendencia fuerte a hablar sobre la primera persona. Cuando yo llegué a tal lugar, entonces me pasó esto, hablé con el otro, sentí lo de más allá. Y a mí no me interesa tanto eso, digamos. No me interesa en un relato en el cual hay un desplazamiento y la supuesta presencia en un lugar radicalmente distinto. Me interesa más saber qué pasa en ese lugar que saber qué le pasa al señor que fue a ese lugar. También por eso impugno un poco la idea de la crónica de viaje, ¿no? Sí, pero por otro lado está la cuestión de Wikipedia, ¿no? Es decir, el género de viajes por lo general tenía un 50% de lo que te pasaba, lo que descubrías, lo que charlabas, etc. Y un 50% que era la historia del lugar, la geografía del lugar, las tradiciones del lugar, etc., ¿no? Toda esa parte ya está en Wikipedia, por lo tanto te la puedes saltar. Bueno, pero hay maneras y maneras de contarlo, ¿no? Yo fui muy feliz el día que Martín decidió publicar su libro Una luna, y no solo que lo pudieran leer los amigos, porque ilustraba perfectamente en mis clases esa idea. Una luna es un libro donde no hay nada que pueda encontrar en Wikipedia. Es un libro muy esencial, con mucha elipsis. Después publicaste otros libros que ya no son tan buenas ilustraciones, pero creo que Una luna sí. Una luna es un libro donde, además que hay algunas gotas sobre ti, personales, porque eran para un libro para amigos, pero bueno, te equivocaste y lo publicaste, ahora asumes las consecuencias. No, pero me equivoqué más que eso. Por eso no se llama, yo no lo considero un libro de crónica. Por eso yo le puse diario de viaje, justamente para evitar la idea de que eso era una crónica, porque está un poco en contra de lo que yo pienso que debe ser una crónica, donde efectivamente me parece que no me interesa tanto que sea sobre la primera persona, y ese era un libro bastante, es uno de mis libros más íntimos, porque no lo escribí, quiero decir, no lo escribí como libro, digo brevemente, yo estaba haciendo un trabajo para Naciones Unidas que consistía en contar historias de vida de 8 o 10 jóvenes migrantes en distintos países, en distintas situaciones. Entonces tenía que ir a distintos lugares donde los entrevistaba, hablaba con ellos y terminaba por armar un pequeño relato de su vida. Migrantes muy brutales en más de una ocasión, una chica moldava que había sido traficada, había sido vendida por su marido a un dueño de un burdel en el Líbano, estando además embarazada de él, o sea, una cosa espantosa, o unos refugiados liberianos que se habían escapado en medio de alguna de las guerras civiles, y el muchacho que me contaba su impresión cuando unos rebeldes con los que se cruzaron se comieron a su abuela, y me decía, se la comían cruda. Yo tenía todo el tiempo pensaba decirle que si lo hubieran cocinado, que me parecía ser un punto fuerte para él, que se la comido cruda. Digo, y otros menos brutales, pero eran inmigrantes muy, muy bestiales, digamos, ¿no? Y yo simplemente estaba haciendo ese trabajo y tomaba notas de tonterías, porque cuando vivo tomo notas de tonterías, digo, me pasa todo el tiempo, sin pensar que iba a hacer con eso nada que fuera
nada que fuera publicable. Y en el medio del viaje, en un momento, una noche que estaba muy aburrido en Ámsterdam, pensé, pero coño, esto podría ser un librito. Todas esas notas más las historias de vida que iba recogiendo por el camino. Y ahí fue donde me dije, no, pero bueno, esto no es un libro, quiero decir, esto yo no lo pensé como tal. Y entonces ahí recordé que, para mi desgracia, me faltaba poco para cumplir 50 años y que lo que podía hacer era armar con esos textos sueltos un libro que le iba a regalar a mis amigos que vinieran a mi fiesta de cumpleaños. Era lo que en Argentina llamamos el cotillón, no sé cómo se llama aquí, el cotillón. O sea, lo que le dan a los chicos cuando se van de la fiesta de cumpleaños para que no tengan mucha envidia del que cumpleaños. Bueno, una luna era mi regalo de cotillón para mis amigos que venían a mi cumpleaños. Y así fue durante un par de años, por eso digo, después tuve la debilidad de publicarlo, pero fue un error todo el tiempo, quiero decir, nunca fue pensado como un libro, no responde a ninguna de las premisas que yo creo que deberían cumplir libro de crónicas. Seguramente por eso le gusta a Jordi, porque ve en él mis errores más desnudos. No, porque creo que la crónica no tiene reglas y que la literatura no tiene reglas y que las poéticas están justamente para contradecirlas, ¿no? Sí. Y está muy bien que te contradijeras. Yo, mientras Martín hacía estos viajes, a mí se me ocurrió que después de una serie de libros en los cuales había intentado decir cómo yo entendía el género del viaje, un libro sobre Australia que, en parte por lo que dice Martín, de la incomodidad de hablar sobre ti, que está escrito en gran parte en segunda persona, un libro sobre América Latina de crónicas, donde no hay, digamos, investigación periodística, no hay nada de lo que Martín defiende como crónica, y sí que hay mucho de mí, de mi intimidad, digamos. Después de eso, me encontré en un camino muerto en que quería escribir sobre el muro de Berlín y sobre el muro de Israel. Estuve un mes en Berlín y un mes en Palestina. Contacté con ONGs, leí mucho, seguí todo el muro palestino, descubrí que el cemento con el que se construía el muro lo proporcionaba un empresario palestino, se lo vendía a los israelíes. Hice muchas entrevistas de gente que su casa de pronto quedó dividida, ¿no?, por el muro, y ahora para ir de un lado de la casa al otro lado de la casa tienen que caminar 5 kilómetros, hacer cola en el checkpoint, etc. Gente que ha quedado separada de su familia para siempre. Bueno, con todo ese material empecé a escribir algo, volví a Israel al año siguiente, me llevé el proyecto de libro, no lo pude acabar, no lo supe acabar. Volví a Berlín, volví a Israel al otro año, no sabía cómo resolverlo, y escribí una novela. Cambié de género y empecé a escribir ficción. En todo ese proceso, quizá el problema era este libro. Ahora viene el momento en que es muy complicado para los colombianos que me están escuchando. Este libro se llama Crónica de viaje, y es las cosas que hay que hacer. Una crónica que trata de mostrar esto que hablábamos del hiperviaje y de internet, de Wikipedia, ¿no? Es un libro articulado como páginas, como pantallas de Google, y lo que hago es buscar a mi abuelo. Yo a mi abuelo paterno no lo conocí. Este es Google Destiny, que te dice tu destino, con 4 cartas del tarot. Esto es Google, y en vez del copyright está aquí la JC de Jorge Carrión. O sea, mi Google es un Google en blanco y negro, porque me parecía que el Google en color es como un parque temático de la memoria, y que lo mío era una cosa más seria, más sobre la memoria de mi abuelo, etc. Y después lo que hice fue inventarme un montón de textos, escribir un montón de textos. Esto es un Google que es muy interesante, porque si tú pones en Google ahora Cataluña, Andalucía, literatura, migración, te sale mi texto como primera opción. Es decir, el texto ha cambiado la realidad de Google. O sea, tú en aquella época, con estas palabras, salía algo que no tiene nada que ver con mi libro, y ahora yo he cambiado Google. Después está el Google Person, que te busca personas y sus documentos, en este caso mi abuelo. El Google Videos, que te fragmenta un vídeo y te reproduce fragmentos del guión, esta es mi abuela, etc. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hice una crónica, porque todo lo que cuento es verdad. No hay nada
que sea mentira. O sea, entrevisté a mi abuela, la grabé en vídeo, transcribí la entrevista, fui al pueblo de mi abuelo, visité el cortijo que se llevó el río, me encontré de verdad un graffiti en la pared del cortijo que ponía Guardia Civil hijo puta, y mi abuelo estuvo un año escondido porque la Guardia Civil lo puteaba en el año 40. Bueno, hice una investigación periodística, reuní el material de una crónica y lo planteé en un marco de semificción, porque me parecía que para hablar del siglo XXI de viaje y de migración había que migrar también los formatos y las estructuras en los cuales uno cuenta el viaje. ¿Qué pasa? Que esto, que me encantó hacerlo, se convirtió en un camino sin salida. Porque después de esto, ¿qué puedo hacer? Un relato de Instagram, o sea, 15 fotos, ¿no? O sea, después de esto, no puedo restar más texto, no puedo, sí que puedo, siempre se puede encontrar algo más, ¿no? Pero no hay coherencia en un paso más, ¿no? Entonces, estuve un tiempo sin escribir de viajes justamente porque llegué a ese callejón de salida. Lo que pasa es que la crónica en general y la crónica de viajes en particular ya es anacrónica de por sí. Entonces, tratar de hacerla contemporánea, digamos, rabiosamente contemporánea, tratar de adaptarla a las formas técnicas actuales y demás, es quizás una especie de contrasentido, ¿no? De contradicción en los términos. Digo, porque entonces efectivamente habría que dejar de hacerlo del todo. Una cosa es aceptar que la crónica no es de viaje en la medida en que no reproduce el desplazamiento. Y otra cosa es pensar que la única forma de narrar sería con unas imágenes de Instagram, que me parece que entonces, bueno, sí, cambiamos de trabajo. Yo hace poco publiqué un libro que está hecho más bien de fotos, pero porque tenía ganas de hacer fotos, no tomé ningún... Es un libro sobre Corea del Sur, y fíjate que tu intención, supuestamente lo que nos contaste durante mucho tiempo, sí, era que iba a ser un libro de fotos y una exposición. Sí. Yo me imaginaba un libro con un pequeño pie de foto, y cuando lo veo publicado hay párrafos, y párrafos, y párrafos, y párrafos. Y sí, ¿y por qué no? Me parece estupendo, pero significa que evidentemente tu lenguaje principal es el literario, aunque incorpores la fotografía por primera vez a tu producción de viaje. Pero entonces, ¿qué hacemos? No, en serio te digo, porque... Digo, o volver, digamos, o recuperar la forma arcaica o anacrónica, que en definitiva es un texto escrito sobre el papel, ¿o qué? No, yo creo que la respuesta está en la propia palabra crónica. La crónica no puede ser anacrónica porque es cronos, es tiempo. Cuando tú escribes sobre, en larga distancia, sobre eventos o momentos, por ejemplo, el dictador de Haití, ¿no? Cuando escribes en contra del cambio sobre la gestión política y económica del cambio climático, solo puede ser en ese momento. O sea, ese libro solo se puede escribir en el momento en que tú lo escribiste. Y es de máxima actualidad en ese momento. Yo creo que la crónica, justamente de viaje, en lo que tiene de crónica y no de viaje, es donde conserva su valor. Sí, bueno, pero es una cuestión de, en fin, de qué se dice y demás, pero no esquiva el tema formal, ¿no? De que era al que te referías tú con la de Instagram. Claro, es que todo lo que tú cuentas en contra del cambio no está en Wikipedia y todo lo que yo cuento sobre mi abuelo no existe en la red. Por eso es pertinente escribirlo. ¿Por qué no tratar de hacer un libro que fuera solo cosas que están en Wikipedia? A ver qué pasa, porque, no sé, se me ocurrió ahora, pero la idea de que lo que importa es cómo se engarzan los materiales, ¿no? Más que de dónde vienen los materiales. Bueno, eso significa que el componente artesanal, artefactual y literario del libro, por primera vez de la historia del género, pasa a primer plano. Porque hasta ahora lo que más interesaba supuestamente a un lector era lo que te contaba. La información que te brindaba, la perspectiva que te otorgaba, supuestamente porque tú ibas a viajar allí en algún momento dado, ibas a comprobar o a contrastar. No, más bien porque sabías que no ibas a viajar allí o que por lo menos no ibas a encontrar a esas personas de las que te cuentan y que entonces delegabas tu posibilidad de conocer en otra persona que las llevaba adelante. Pero eso ahora con el mero viaje ya no funciona, me parece por lo que decíamos hace un rato, porque viajar se ha transformado en una actividad muy generalizada, en momentos en los que más, momentos en los que menos, según cuestiones económicas y sociales y personales. Pero es una actividad al alcance de la mayoría, por lo menos de la mayoría de los que podrían interesarse por leer un libro que cuente esas historias.
Entonces quizás la única salida ahí para hablar de algo que no, para transmitir algo que el lector no pudiera alcanzar, es meterse en situaciones en las que el lector no se fuera a meter, pero no porque esté de viaje, sino porque de la misma manera que uno se podría meter en ese tipo de situaciones en su barrio, quiero decir, averiguar más o pensar más sobre determinadas cosas, pero el viaje no es lo decisivo, ¿no? En ese sentido, justamente la moda de los últimos tiempos de hablar de Corea del Norte tiene que ver con eso. Con que uno de los pocos lugares a donde no se puede ir, sí. Sí, pero es como... me parece chanta, ¿no? Perdón, la palabra chanta no está muy adecuada al lugar, pero me parece como... ¿Es chanta porque es uno de los pocos lugares donde tú no has ido? ¿O te ves chanta en general? Estuve a 5 pasos, no, estuve incluso a 2 pasos adentro, pero no. No, es chanta porque me parece que esa idea justamente de que en un momento en que uno puede ir a casi cualquier lado, poner el foco en los lugares a los que no puede ir, me parece como una solución de facilidad. De la misma manera que yo pienso en general que es mucho más interesante pensar cosas, relacionar con el periodismo, digamos, en crónicas o así, pensar y relacionar cosas que averiguar cosas. Todo está ahí, digamos. La mayor parte de las cosas que se podrían saber ya alguien las sabe. El tema es cómo las relacionas entre sí, qué armas con eso, qué consecuencias, qué ideas sacas de eso, no a qué llegas o a qué no llegas. Cualquiera puede llegar a casi cualquier cosa. Entonces por eso digo que empecinarse en ir al único lugar al que es muy difícil entrar, porque no sé qué, me parece, insisto, una solución de facilidad, no me parece que eso sea lo interesante. Estaba pensando justamente para la charla de hoy en si había algún tipo de relación posible, inconsciente, entre tus 3 últimos libros y mi nuevo libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, he pensado mucho en estos días sobre justamente lo que yo he escrito, lo que he pensado, lo que he leído de viajes. Y después de esto, y lo del muro de Berlín y Palestina que he explicado, he estado mucho tiempo escribiendo novela hasta que el año pasado empecé a escribir un libro sobre librerías. Es un libro en que hablo de librerías del mundo. Y vendría a ser lo que tú comentas, ¿no? Las librerías es un ámbito de muy fácil acceso. Al contrario, a cualquier lugar que vayas del mundo, nadie te va a prohibir que vayas a la librería, ¿no? Pero es tan obvio, es tan evidente, está tan fácil llegar a ellas, que yo sepa, espero encontrar que me desmienta alguien más adelante y descubra que sí que ya hay algún libro como el mío, pero que yo sepa no hay ningún libro que haya hablado de las librerías del mundo. Entonces, yo salí de este problema de representación con un libro global, con un libro que se dedica a justamente, ¿no?, seleccionar información y relacionarla. No tiene nada de original, porque ya está todo ahí, está todo escrito. Lo que he hecho yo es recortar y pegar, ¿no? Entonces pensaba que justamente Una luna contra el cambio y tu proyecto sobre el hambre tiene que ver con eso, ¿no? Con que son libros globales. Ya no se pueden circunscribir a ningún ámbito geográfico ni a ninguna investigación concreta, sino que relacionan una especie como de red que ocurre en muchos lugares a la vez. Sí, yo creo que sí, tampoco es muy original, pero creo que sí, que lo que vale la pena es bueno, justamente, en tiempos de hiperviaje, pensar en términos globales, porque los fenómenos están infinitamente más conectados que lo que estaban cuando el traslado era algo difícil y ponía espacio de por medio, ponía espacio real de por medio. En un momento en que ese espacio es relativamente fácil de salvar, todo está muchísimo más conectado. Y entonces me parece que seguir pensando las cuestiones en términos locales o así, está bien, es interesante también, hay muchas cosas que pensar en términos locales, no digo que no lo descalifico en absoluto, pero a mí me parece más interesante esa mirada temática, que es lo que tú decías. Pensaba, no me acuerdo cuando tú no estabas, el otro día hablábamos con alguien que decía que estaba haciendo algo también en ese sentido. Y yo le dije que era como que lo que se intentaba en distintos casos era encontrar un foco. Me acordaba de lo que hizo Juan Pablo Meneses, un chileno, con un libro que se llama Hotel España, que es que recorrió los hoteles España de distintas capitales latinoamericanas. En cada una de ellas hay un Hotel España, entonces se fue. O sea, es como encontrar el foco a partir del cual mirar algo cada vez más amplio, ¿no? Pero ahí
lo importante, una vez más, no es descubrir nada, es encontrar las relaciones, que me parece mucho más interesante e inteligente. Y que los hipervínculos de Internet son incapaces de trazar. Es decir, tú no puedes encontrar en un artículo de Wikipedia, de una librería, los vínculos con todas las librerías del mundo que se pueden relacionar con ella. De hecho, es muy curioso, pero esos días por mi libro he puesto en Google el nombre de las 4 librerías más famosas del mundo, a mi entender, ¿no? City Lights en San Francisco, Strand en Nueva York, Shakespeare Company en París. Con 3 ya solo sale mi libro. O sea, solo sale como vínculo la contraportada de mi libro en la página web de Anagrama. O sea, como no hay ningún texto en toda la Internet. Estuviste destruyendo miles y miles de documentos en Internet. No, es muy curioso. Eso. Es muy curioso porque de pronto encuentras eso, un modo de conectar que a nadie se le había ocurrido, al menos en castellano, y eso es fértil. Y te dan ganas de continuar adelante, ¿no? Porque cuando vas 3 veces a Israel con un maldito libro y no hay forma de acabarlo, te dan ganas de suicidarte o de dejar de escribir. Pero en cambio, cuando encuentras algo que sí que es un camino, pues te da energía. O sea, eso sería una forma de la crónica del viaje que eliminaría el viaje, finalmente. Sí, en la medida en que lo que hace es relacionar espacios obviando, elidiendo el viaje. Claro, es que la mayoría de las crónicas de viaje son crónicas urbanas. No hay desplazamiento. Son crónicas de una ciudad, o de un pueblo, o de un pequeño ámbito. Tu crónica Pole Pole, que publicamos en la antología de Anagrama Mejor que Ficción, es una de las pocas crónicas que encontré donde hay un desplazamiento, y el desplazamiento tiene sentido. Pero el sentido tiene que ver con lugares... Perdona, porque era la reproducción de una crónica del siglo XIX. Pole Pole es... yo quise rehacer el viaje de Stanley, de Henry Morton Stanley, ese gran periodista, explorador de fines del XIX, cuando estaba buscando a Livingstone, que era ese aún mayor explorador británico perdido en África, que había como una especie de gran ebullición en Europa, porque Livingstone no aparecía, y entonces Stanley fue a buscarlo saliendo desde Zanzíbar, la isla de Zanzíbar, cruzando el continente y caminando con una caravana de 300 porteadores nativos hasta el lago Tanganica. Que sí, era un viaje por antonomasia, pero era un viaje claramente decimonónico. La idea además de internarse en una tierra incógnita, que no estaba en los mapas, etcétera, etcétera. Es el viaje decimonónico por excelencia. Por eso hay ese desplazamiento, porque ese es el tema, ¿no? Sí, pero además tiene justificación interna, porque el tipo de transportes que tú tienes que utilizar para hacer ese viaje tienen interés narrativo. Si tú haces un viaje de ese tipo, de avión en avión, pierde toda la gracia, ¿no? O sea, cuando contamos los desplazamientos es porque es en bicicleta, es a pie, es en autobuses destartalados de países tercermundistas, etcétera, ¿no? Esa es otra moda ahora, ¿no? De inventar transportes raros. Claro. En vez de ir a Corea, los que no van a Corea del Norte van de acá a la vuelta, pero en patineta cibernética con ruedas de gelatina, por ejemplo, ¿no? Esa es como el otro yaite que se han inventado. Pero en el libro, en Mejor que Ficción, hay una crónica de Rodrigo Fesán sobre Praga, pero no nos explica cómo llega a Praga, no tiene sentido. Otra de Kosarinsky sobre Tánger. O sea, lo más habitual en la crónica de viaje es la crónica urbana, es la crónica de un lugar. El desplazamiento ha dejado de tener interés, ¿no? Comparas con Esther, ¿no? El viaje sentimental de Esther, la mayor parte, que es un libro precioso y divertidísimo, pasa dentro de la diligencia, que era un espacio narrativo muy potente, ¿no? Y en cambio, ahora a nadie se le ocurre. Bueno, de hecho, para mí un escritor de viaje sospechoso es el que cuenta el taxi, ¿no? Si te cuenta ya el taxi, si te cuenta el viaje del aeropuerto al hotel en taxi, ahí ese libro no creo que sea muy bueno. Qué bonito ese libro. Me lo robó una exnovia. Por algo se llama Jornada Sentimental, ¿no? Pero es uno de los grandes libros de viajes del 18 y en general, ¿no? La Jornada Sentimental de Esther en Italia. ¿Qué iba a decir? Sí, alguien tiene que escribir un buen libro sobre viajar en avión, ¿no? Eso no se ha hecho, no sé si no se ha hecho, yo no lo he visto nunca, pero sin bajarse, digamos, sobre el avión en sí. A veces y no tiene nada que ver con esto, es una asociación mala, a veces me preguntaron que cuál fue mi viaje más, no me acuerdo cuál es la formulación, como más viaje. Y entonces yo decía que era una vez que fui desde Buenos Aires a Córdoba en un avión
de una compañía que se llamaba Lapa, que hace como 10, 12 años, cuando estaba un avión de esa compañía despegando para salir para Córdoba, se estrelló en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Y murió mucha gente, y me jodieron un informe de televisión maravilloso que yo tenía, porque yo estaba en ese momento en televisión pasando un informe. Había pasado no sé cuántos días en un campamento de la FARC en Colombia, y estaba pasando ese informe cuando justo se cayó el avión. Obviamente todo el informe, nadie más lo miró, todos, bueno, no importa. Más sufrieron otros ese día. Pero entonces a las 20 días o así, la compañía retomó sus vuelos a Córdoba. Entonces yo me tomé ese primer vuelo de la compañía a Córdoba. Un chiste de, bueno, primer avión que rehacía la ruta del desastre. Éramos 5 en el avión. Tontamente, porque si había un avión que nunca iba a tener ningún problema era ese, que era el avión, seguro que fue el vuelo más seguro que he tomado en mi vida, ¿no? Pero bueno, éramos muy poquitos, y yo llegué al aeropuerto de Córdoba y bajé por una manga y di la vueltita, y por la manga de al lado subí al mismo avión y me volví a Buenos Aires. Era puro viaje, digamos, no fui a ninguna parte. Y alguien yo creo que debería hacer eso con los aviones, que son la forma, son realmente la forma de transporte, bueno, como tú decías antes, más fuertemente contemporánea, y sin embargo hay poca literatura sobre ¿Sabes eso, por qué? ¿no? Yo creo, porque es la primera forma de viaje donde se anula la mirada. O sea, el barco, el tren, el coche, el caballo tuvieron mirada. La diligencia es muy interesante porque la ventana de la diligencia era como muy pequeña, y era muy caro estar al lado de la ventana, pero había una mirada, había un exterior, ¿no? En el avión se anula, de hecho en Una Luna hablas de eso, ¿no? De cuando se puso de moda poner la cámara en la cola del avión y retransmitirte en la pantalla lo que está viendo el avión desde el aire, ¿no? Por no hablar de los mapas virtuales y de la ruta, pero el avión, menos en el despegue y el aterrizaje, no ves nada y solo si estás en la ventana, ¿no? Por eso es una narración que solo podría hablar del interior. Bueno, se agota. No es poco, digamos, el interior de un avión es un mundo impresionante, digo, esa degradación del interior del avión a mí siempre me impresiona, es una metáfora mala de la vida, ¿no? Uno se sube al avión y es todo perfecto, limpito, impecable, se sienta en un aire fresco y lugares maravillosamente dispuestos, y al cabo de 5 o 6 horas todo está como degradado, caluroso, sucio, maloliente, y cuando llega ya es como un muladar. Realmente hay un proceso de degradación aterrador en esas 10 horas que uno se pasa en un avión, que podría ser contado. Y con respecto a las ventanillas también, a mí siempre me impresiona la gente que no va en la ventanilla del avión. Digo, ¿cuándo fue que empezamos a pensar que mirar las nubes desde arriba ya no es un privilegio extraordinario? Si nos hemos pasado millones de años sin poder mirar las nubes desde arriba. Ahora que podemos, ¿lo despreciamos así? Me acabo de acordar que mi primer cuento un poco serio con 17 o 18 años fue inspirado por ver nubes por primera vez desde un avión, y ahora soy de los que van en el pasillo, porque cuando estás en la ventanilla tienes que molestar para que no